Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. Carrera 588. Sexta fecha de la temporada. 23ª Vuelta de Olavarría. 14 de agosto de 1977. Organizaba el Automoto Club Olavarría en el semipermanente Luciano Fortabat de 17 kilómetros 450 metros. Se debía recorrer 2 series de 6 vueltas y la final a 12. Nuevamente el turismo carretera volvía a la ruta después de un extenso paréntesis en este tipo de circuito. Olavarría era el sitio preferido para autorizar la carrera y realmente el público vivía otra fiesta de la categoría que tiene un imán y atracción en la gente casi inexplicable. Por primera vez en el año ganaba Roberto Mouras con una de las coupé Chevy oficiales, reiterando que cuenta con uno de los autos más rápidos del parque automotor y también de ese tipo de circuitos son los que benefician al actual subcampeón. La primera de las 2 series selectivas fue una verdadera batalla campal, donde el esfuerzo se lo repartieron entre Traverso, Gradasi y Cupeiro, y un poco más atrás Carlos Ferrea, que finalmente resultaba el ganador. Los 2 pilotos de Hercé junto con Cupeiro se desprendían rápidamente del resto y empezaban a pelear por la punta en la ruta y la supremacía en los tiempos. Una vuelta era para Cupeiro, otra para Gradasi y otra para el Flaco. En medio de esa pelea, que duraba hasta el final, hubo algunos toques, creemos que casuales, decían los periodistas, y también varios encerradas al encarar algunas curvas, mostrando una pica inusual en la categoría. Y mientras los 3 se disputaban todo, Carlos Ferrea ganaba la serie por tiempo desde el 4º lugar en la ruta. Pairetti también estuvo al principio en la conversación, ya que llegó a estar primero por tiempo en la primera vuelta, pero luego su ritmo fue cayendo a consecuencia de la junta de tapa de cilindro. Al culminar los 6 giros, Traverso, Gradasi y Cupeiro escoltaban a Ferrea y luego se dedicaban a polemizar por separado en boxe, ya que el gallego denunció a los 2 Falcon por viajar chupados y encerrarlo en algunas curvas, aunque la denuncia no pasó de ahí por no existir pruebas, según los veedores de pista. Ganaba entonces la primera serie Carlos Ferrea con Dodge GTX en 31 minutos 30 segundos, 7 décimas para las 6 vueltas. El segundo lugar era para el Flaco Traverso, tercero Héctor Gradasi, cuarto Jorge Cupeiro, quinto Juan Carlos Iglesias, el 6º lugar para Carlos Pairetti. Promedio del ganador 199 kilómetros, 355 metros a la hora. La siguiente batería fue la más floja y lenta, ganando muy cómodamente Roberto Mouras. Desde la misma largada, el Chevrolet oficial era inalcanzable para los débiles rivales que le tocaban en turno. Disminuido Di Palma por problemas mecánicos y también Recalde, promediando la serie. Mouras no tenía inconvenientes en adjudicársela, anticipando el triunfo definitivo en la final. Se decía en aquel momento que el TC iba a cambiar muy pronto y nadie podía discutirlo. Olavarría fue una cita clave para la revolución que necesitaba la categoría en aquel momento. En primer lugar, Pairetti se despedía oficialmente de los autos de 3 litros y hasta no tener a punto el Dodge 1500 llevado a 2 litros no volvería a aparecer en una largada. Por otro lado, Pedro Cerruti dejaba el buzo colgado en el ropero y se dedicaba a hacer proselitismo repartiendo una lista de sugerencias. Invitaba a todos los pilotos a formar una nueva categoría, presuntamente financiada por una empresa comercial y fiscalizada por un organismo que no era la COA. Para la empresa se hablaba de alquilar algún escenario que permitiera seguir al TC corriendo en ruta. En otro orden de cosas, al promediar la final, Cupeiro reventaba una goma en la recta de boxe. El auto venía bastante lanzado y felizmente pudo tirarlo hacia el guardrail de boxes y después de pegarle 2 veces terminaba con el auto detenido y bastante roto. Pero si en cambio el Dodge, en vez de salir despedido hacia la derecha, lo hacía hacia la izquierda, iba derechito hacia el público. El accidente no pasó a mayores por casualidad, lo cual indica que a pesar de las extremas medidas de seguridad que se tomaban, nadie podía ser capaz de asegurar una carrera normal, situación que nunca podía darse en un autódromo. Si bien en Herceg no se descubría la preocupación final, en la mayoría del equipo Ford se vivía una acertada angustia, sabiendo que Olavarría no sería tan fácil como las carreras anteriores.
Ganaba entonces la segunda serie Roberto Mouras con Chevrolet en 31 minutos 44 segundos. Segundo, Jorge Recalde. Tercero, Mario Vitale. Cuarto, Ricardo Iglesias. Quinto, Osvaldo Bianchi. Sexto lugar para Rubén Luis Di Palma. Promedio del ganador 197 kilómetros, 951 metros a la hora. El récord de vuelta también para Mouras en 5 minutos 14 segundos, a 200 kilómetros, 64 metros a la hora. Nos metemos ya en la final y en la misma largada Mouras comenzaba a apretar a Traverso y Gradassi, que junto a Cupeiro habían largado en punta. Si bien los dos Ford viajaban a la cabeza y juntos, el Chevrolet fue imponiendo su mayor velocidad en las largas rectas del circuito. Ya en la tercera vuelta Mouras estaba en punta, aventajando a Cupeiro por 3 décimas, a Gradassi por 5 décimas y a Traverso por 8 décimas. Lo seguían en la clasificación por tiempo Recalde, Ricardo Iglesias y Vitale. Carlos Ferrea, el ganador de la serie, no pudo largar la final por una fisura en el bloque. De manera que esta carrera estaba para los 4 de punta. En la quinta vuelta Cupeiro reventaba un neumático y se quedaba sin chances, mientras que Moura ya había alcanzado en el camino a los Ford. Pasaban los giros y lo único que iba cambiando era la punta en el camino. En las frenadas o salida de las curvas, Gradassi o Traverso mostraban el camino, pero ya tirando en las rectas el Chevrolet los pasaba como parado. El final fue para Mouras, con 10 segundos 5 décimas sobre Traverso y 2 décimas más sobre Gradassi, que terminaba en el tercer lugar. Sobre el camino también el ganador se llevaba el primer lugar, ganando la cuerda en la última curva y coronando así un triunfo inobjetable. Detrás de Gradassi se clasificaban Bianchi, Mario Vitale y Ricardo Iglesias, el debutante Esteban Fernandino, Luis Saint-Germain, Hugo Pisanturo y Juan Ayarza-Garré. Para el Chango quedaba el honor de clasificarse con un auto que desde la primera serie tuvo problemas, pero finalmente el piloto imponía su capacidad ya conocida. Ganaba entonces la final Roberto Mouras en 1 hora 2 minutos 28 segundos. Segundo lugar para Juan María Traverso. Tercero, Héctor Luis Gradassi. Cuarto lugar para Osvaldo Bianchi. Quinto, Mario Vitale. Sexto, Ricardo Iglesias. Séptimo, Esteban Fernandino. Octavo, Héctor Ríos. Noveno, Luis Saint-Germain. Décimo, Juan Ayarza-Garré. Puesto 11 para Enrique Bravi. 12, Rommel Viglianco. 13, Mario Calamante. El puesto 14 para Carlos Nani. 15, Oscar Aventine, ya con 11 vueltas. Luego en el puesto 16, Nadal Galeana. 17, Tony Pedré. 18, Carmelo Palazzo. 19, Eduardo Sandizaga. 20, Domingo Novinsky. 21, Hugo Pisaturo. 22, Luis Nancer. 23, Jorge Recalde. No largaba la final de Olavarría Héctor Francia. Promedio del ganador 201 kilómetros, 131 metros a la hora. El récord de vuelta también para Mouras en 5 minutos 8 segundos 3 décimas a 203 kilómetros, 763 metros. Esta sería la última participación de Jorge Cupeiro en el turismo carretera, que lamentablemente terminaba con un fuerte despiste. Luego de esa competencia aquí en Olavarría, el equipo de Tato Ferrea prácticamente se desintegraba, ya que Osvaldo Bianchi también se alejaba del TC. Solamente Carlos Ferrea seguía participando hasta terminar el torneo. Bianchi reaparecería en el TC finalizado 1984. Otro ídolo, Carlos Pairetti, también se bajaba del Dodge GTX y solo correría una más, la impresentable carrera de Mendoza del año 78. Quien debutaba en el TCA era Esteban Chango Fernandino a bordo de la Chevy Nueva, oficial de la Comisión de Concesionarios General Motor. Lo mismo sucedía con Federico Urruti, que se presentaba en Olavarría con el Ford Falcon perteneciente a Rocky Modarelli, también de Olavarría. Otro que debutaba en el TC era el representante de Tandil, Julio Del Giorgio. Lo hacía con la Dodge que tripulara Héctor Fiorda en el torneo anterior. No figuraban en el clasificador de la final, pero también habían corrido al menos las series los pilotos Oreste Argaña, Luis Di Palma, Hermano Suárez, Roque Giuliano, Carlos Pairetti, José Pontoriero y también Julio Kreideberg. 23ª vuelta de Olavarría, 14 de agosto de 1977.